Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo podcast del canal Iteraker Live. Bien, hoy traemos un tema que, bueno, yo diría que es bastante interesante, importante de conocer, ya que nos está perjudicando durante tanto tiempo una enfermedad que parece que se ha hecho tan amigable de nosotros que acapara un gran porcentaje de personas que la están sufriendo. Y a pesar de que se hagan investigaciones en contra de esta enfermedad, parece ser que no se halla la cura. O no lo sé. Vamos a ver este video podcast hoy y a ver qué conclusiones finales podemos sacar con esta enfermedad que está sucediendo. Bien, para ello tenemos un invitado especial. Hemos invitado, como últimamente está viniendo mucho por aquí, a Carlos Terporigi, porque nos trae una información impresionante, de última vanguardia, un poquito también revisando la historia, qué ha pasado en la historia, qué ha pasado en nuestra historia, para que lleguemos a esta situación. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué está fallando las investigaciones? ¿En qué están fallando los médicos? ¿En qué está fallando este sistema para que estemos sufriendo esta enfermedad hasta el día de hoy? ¿Qué, qué tal? Muchas gracias por la presentación. Y bueno, ya me siento como parte del programa, ¿no es cierto? No, de este podcast. Ya no me siento un invitado, sino me siento parte. Así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias Adrián. Pues muy bien, Carlos. Pues ¿quién rompe el hielo sobre la enfermedad que vamos a tratar? Aunque yo pienso que ya la mayoría de personas que acaban de empezar este video podcast ya se lo pueden imaginar. Es como un tema tabú, ¿no? Para la gente que a lo mejor hay muchos que no quieren hablarlos, hay mucha gente que sí, que es el cáncer y por supuesto que nos afecta a muchas personas, porque si nos ponemos a pensar, el 50% de las mujeres en el mundo padecen de cáncer y un 33% de los hombres, o sea, uno de cada tres hombres, padecen este problema, ¿no? Entonces, algo como para ponerse a pensar y tratarlo de esta manera y la verdad que con total responsabilidad poder hablar y darle esta información a todas las personas que están aquí presentes mirando el podcast. Pues sí, Carlos, la verdad es que a pesar de llevar tantos años detrás de esta enfermedad, parece que se ha convertido en la enfermedad número uno. O sea, donde hay que prestar una atención, has dicho unos porcentajes que son abrumadores, un 50% de mujeres sufren de cáncer o van a sufrir de cáncer, o un 30% los hombres, ¿no? Uno de cada tres hombres. Entonces, vamos a ver, podemos entender que esta enfermedad se está haciendo grande por el tipo de alimentación que tenemos, modificada genéticamente, con tantos cambios, tantos químicos, pesticidas que se incluyen en la alimentación, que parece ser que, bueno, pues no hay el suficiente, digamos, control sobre esa alimentación, porque no puede ser que estemos alimentándonos algo que nos está enfermando y que no pase nada. Por otra parte, pues bueno, tenemos la contaminación electromagnética. Bueno, pues esas wifi, esas 5G, tantos dispositivos electrónicos que estamos conviviendo cada día con ellos. Pues bueno, debido a todo eso, sí es verdad que podemos potenciar lo que es esta enfermedad del cáncer, como ha dicho Carlos antes. Pero, ¿qué pasa con estas investigaciones que no llegamos digamos, a encontrar una solución adecuada para que podamos combatir con esta enfermedad que no es moderna? Porque esto no es nuevo de ahora, sino que esto ya viene de antes, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Claro, por eso estaría muy bueno de empezar a remontarnos a la historia, ¿no? Un poquito de cómo comienza todo esto y cómo empieza a, diríamos, a circular esta historia del cáncer, de si exactamente se podía curar, si cómo es el desarrollo y cómo fueron sus principios, cómo fueron sus orígenes, ¿no, José? Pues sí, podríamos hacer un recorrido por la historia, porque algo puede ser que no que esté fallando, porque si se invierte 185.000 millones de dólares en investigación al año contra el cáncer, ¿cómo es posible que parece que no hay ningún avance sobre eso? Posiblemente es que se esté invirtiendo demasiado y entonces merezca la pena seguir investigando, ¿no?
Sí, mucha plata en juego, 185 mil millones de dólares es mucha plata y las industrias se pelean a lo mejor por ese pedazo de torta que uno quiere. Yo no quiero pensar mal, pero bueno, me parece que viene por ese lado del camino, aparte por la revelación que trae la historia basada en un personaje realmente importante y que a lo mejor la gente no conoce tanto, que es Royal Raymond Wright, y bueno, y saber de la historia, de glosarla, de poder que la gente conozca esto, a lo mejor pueden dar otra explicación a lo que nosotros estamos tratando de contarles, ¿no? Por supuesto, Carlos. Nosotros lo que queremos hacer en este programa es poner en cuestión algunas historias que están en nuestra historia, que digamos está un poco como oculto, porque realmente esto no se llega a estudiar en las universidades ni en los colegios, pero esa información está ahí y forma parte de nuestra historia. Y entonces, pues bueno, pues hacer un recorrido por nuestra historia no está nada más. No está nada mal, perdón. A ver, si se invierte tanto en investigación, que son 185 mil millones, nosotros no somos quién, ni sabemos tampoco qué está pasando, ¿no? Podemos poner en cuestión, podemos cuestionar qué es lo que está ocurriendo, si es debido a unos conflictos de intereses, que es posible, o qué está pasando, porque si nos vamos a recorrer nuestra historia, podemos deducir otras cosas que posiblemente aún en día nos estén afectando. Porque si no se ha hecho eco ningún medio de comunicación, si no se ha hecho ninguna universidad eco de toda esta información, quiere decir que todavía seguimos igual. O siguen en el poder esas personas que a lo mejor no les interesa tanto. Por eso vamos a hacer un recorrido por la historia y tú has mencionado a Royal Raymond Wright, que me parece un punto de partida bastante interesante, porque ¿quién es este señor, Carlos? Bueno, Royal Raymond Wright fue el creador, diríamos, del microscopio en sí no, pero sino del microscopio con una tecnología nueva en el cual él le agrega al microscopio ya existente o el común que no todos conocemos, un cuarzo óptico para poder investigar y ver las bacterias y los virus de forma viva, que no mueran en el microscopio y poder saber, a diferencia de colores, qué tipo de virus es, cómo se puede tratar, cómo funciona el virus, cómo reacciona el virus a diferentes situaciones, ¿no? Y ahí entra la investigación de Royal Raymond Wright, muy interesante, donde también él se apoya en descubrimientos del señor Nikola Tesla, que vamos a charlar todo esto ahora. Sí, la verdad es que bueno, pues es bastante interesante que este hombre coge un dispositivo que ya estaba inventado, que era el microscopio, Exacto. pero no alcanzaban a llegar a ver los microbios y los virus. Y aparte morían también. Morían, porque si utilizaban un producto digital, o sea, electrónico, mataba a la bacteria, mataba al virus, o sea, no alcanzaba. Pero qué curioso es que aquí tenemos al cuarzo óptico, que es lo que utilizó Royal Raymond Wright para poder alcanzar a ver los virus y los microbios sin matarlos. Exactamente. Algo muy común hoy en día nosotros que tenemos en nuestras manos, que es en el dispositivo nuestro Iteracare, que tiene ese cuarzo óptico, fue utilizado hace 90 años atrás. Sí. Y fue utilizado para ver y para tratar y para diferenciar este tipo de virus y bacterias y cómo funcionaban. Y con la tecnología de Nikola Tesla, que fue por frecuencia, él aplica esa frecuencia porque él descubre que estos virus reaccionaban y a lo mejor eran vulnerables a ciertas frecuencias. Entonces, con ese tipo de frecuencia de Nikola Tesla y toda su investigación, descubre que podía matar y eliminar esos virus y bacterias, hasta que la tuberculosis fue uno de los primeros descubrimientos de Raymond Royal Wright, en donde cual descubre que puede eliminarla y puede eliminar la tuberculosis del cuerpo humano. Sí, así es. Además que, bueno, pues parece ser que llegó a estas, digamos, a estas conclusiones basándose en los colores de estos microbios y virus, de la frecuencia, de la vibración, la frecuencia, el electromagnetismo, que, como bien ha dicho Carlos, reaccionaban a ciertas frecuencias y entonces estas frecuencias hacían que eliminara el virus, o sea, mataba el virus. ¿Y cómo? Si era naranja, él sabía que era cáncer. ¡Wow! Imaginar, ¿eh? Si era azul, él sabía qué tipo de frecuencia también, qué tipo de bacteria o virus era. O sea, él iba viendo como el aura de las personas
¿no? Iba viendo en los virus y en las bacterias. Qué fuerte, Laura, de las personas, pero estamos hablando en 1920. O sea, que esto, escuchad, que a mí me vuela la cabeza. Sí, tremendo. Tremendo, o sea que nosotros pensamos que estamos descubriendo la pólvora, no, la pólvora ya fue inventada hace mucho tiempo. Es verdad, cierto, totalmente. Pero bueno, también, pues, Royal Raymond Rife, basándose en la información, en los estudios de Nikola Tesla, que trataban la frecuencia, energía y vibración, descubre que afecta negativamente a microbios y bacterias, y entonces llega a hacer un experimento con 16 personas en el hospital de San Diego, en una clínica, no sé si era clínica o era un lugar preparado. Un lugar preparado, de San Diego. Exactamente, donde había 16 personas, de las cuales 14 se recuperaron en 2 meses y por 100% su cáncer eliminado de su cuerpo, y otras 2 restantes les tomó un mes más, pero también fue eliminado completamente. O sea, teniendo un 100% de éxito. 100% de éxito. Un 100% de éxito. Debido a eso, tratándolas con la máquina inventada por Royal Raymond Rife. Correcto. Tratándose de la energía, la vibración electromagnética y las frecuencias, ¿no? O sea, lo que estamos hablando, todo este seguimiento histórico que estamos siguiendo, es para, digamos, tratar esta enfermedad, como estamos hablando, que es el cáncer. Dijo, era silencioso, con un tubito de un rayo de luz, sin dolor, y no era invasivo, y trataba esto y los curaba. Realmente era increíble, y sin sonido, sin nada, silencioso, y los curaba. Y esto fue galardonado en ese momento, aplaudido por mucha gente, le fueron dados honores y todo, y en el cual había un equipo médico que trabajaba con ellos, pero bueno, como todo éxito y como toda manipulación económica, a lo mejor que se veía afectada, empezaron los problemas del señor Royal Raymond Rife. Que podemos decir nosotros, sugerir, porque no sabemos, yo no estaba allí. Bueno, pero tuvo que poner abogado, fue perseguido, eso es verdad. 125 veces detenido, en el cual en un plazo de 25 meses, en el cual él tuvo que poner abogados, y donde también, hubo otros personajes en cuestión que fueron a tratar de comprarle la patente, José. Sí. Claro, antes de, de llegar a la patente, sí es verdad que este descubrimiento de esta máquina del final de las enfermedades llamó mucho la atención a todos los médicos y científicos de Estados Unidos, donde fueron convocados 44 médicos y científicos en los que, estuvieron investigando esta tecnología o este avance tecnológico de la máquina del fin de las enfermedades. Y entonces, a partir de ahí, en 1937, llegaron a construir 14 máquinas. Correcto. Máquinas que las denominaron el fin de las enfermedades. Y ahí es donde entra este personaje, que es el doctor Harry Fishman. Que, este personaje intenta primero comprar la patente de estas máquinas, Sin éxito. Sin éxito, porque Royal Raymond Rife se niega, o sea, dice que no le vende la patente. Pero, este hombre, el doctor Harris, pues parece ser que no se queda ahí, ¿sabes? Que no se queda... El doctor Harris no se queda convencido de no comprar la patente, sino que empieza una guerra abierta directamente con Rife. Una guerra legal, completamente legal, a perseguirlo y a tratar de abrumarlo y abatirlo, y hasta que lo logra. Sí, lo logra. Soborna a un técnico de Royal. Sí, correcto. Y empieza una demanda directamente contra Royal Raymond Rife. Pero $250,000 es sobornarlo y viajar a México y desistir. Yo no creo que a lo mejor sea. Me parece que estás hablando como un soborno, que no creo que sea un soborno. $250,000, se fue a México, el hombre conoció México, conoció un lugar lindo. Y después los demás médicos trataron de no dar, diríamos, una opinión certera a favor de Rife, sino que evitaron hacerlo. Sí. Y también parece ser también que había un movimiento
razonable en sus cuentas bancarias, ¿no? Sí, sí, había un movimiento razonable, que ya me parece que si estamos hablando de política diaria, estamos hablando que empezaron antes, ¿no es cierto? Todo este tipo de sobornos. Y bueno, empezaron a dar... Que puede ser, que no lo sabemos. Pero la historia dice que empezaron a dar, diríamos, toda información totalmente contraria a lo que había sucedido y donde se había sido galardonado y donde había sido beneficiadas 16 personas, de las cuales se habían curado de cáncer. Bueno, ahora eso había desaparecido todo y obviamente que Royal Raymond Rife puso un abogado, cae en bancarrota y hasta intentó suicidarse por esto que pasó. Fue perseguido, fue saboteado su laboratorio, destruyeron pruebas, destruyeron las 14 máquinas. Así que bueno, es algo que uno, si se pone a pensar en la lógica, me parece que eso fue lo que realmente da por certero de que la industria de la medicina y el medicamento es más rentable a lo mejor que curar a las personas. Sí, lamentablemente acabas de decir algo que suena duro, pero ahí está. La historia está ahí. La historia está escrita y está visualizada. ¿Cuántos años hace y todavía no hay una cura para el cáncer hoy en día? Y si esta información que nosotros estamos trayendo hoy aquí al programa no se escucha por ahí, es porque podemos seguir en las manos de los mismos, parece ser. Royal, una pregunta, Sí. al hilo de lo que estabas comentando antes. ¿Llegó a entrar en la cárcel? Fue en varias oportunidades sí, pero bueno, su abogado lo salvaba. Bueno, pero salvaba. trataron de meterlo en la cárcel. Trataron de meterlo en la cárcel constantemente y su abogado fue lo una salvaba. lucha constante contra él. Una lucha constante contra él, lo persiguieron constantemente, bueno, hasta que él pierde todo, ¿no? Pierde su poder adquisitivo, pierde su popularidad, pierde hasta la noción de la realidad, intentando suicidarse. Sí, la verdad es que, bueno, de hecho, el doctor Morris no es la primera vez que se hizo conocido por algo así, sino que ya en la historia, antes de eso... Anteriormente, en 1924, si no me acuerdo exactamente, un personaje descubre que su caballo, comiendo hierbas, se había solucionado un cáncer en la pierna. Sí. Que era con una sustancia acuosa, con algas, con... Sí, digamos que era como una tradición familiar porque venía de su bisabuelo. Correcto. Donde el bisabuelo es el que descubre que el caballo que estaba enfermo, comiendo una serie de plantas y de hierbas, se curó. A raíz de ahí él hizo un acuoso líquido. Es correcto. Y entonces se curaban las enfermedades. O sea, ayudaba al cuerpo a subir el sistema inmunológico y el propio cuerpo era el que combatía con la enfermedad. Sí, ¿vale? Más precisamente se solucionaba el cáncer de piel. El cáncer de piel, que era el problema que tenía el caballo. El problema que tenía el caballo, exactamente. Y ese cáncer de piel, empezaron también a cuestionarlo mucho tiempo antes de esto que pasara esta misma persona, hasta queriendo comprarle la patente y él no quería, y diciéndole que estaba haciendo trabajos de medicina que no era médico, que estaba ofreciendo productos que no eran reconocidos, y así lo persiguieron la típica etiqueta de curandero. Durante 10 años. Durante 10 años, sí. Hasta que, bueno. Oye, ¿por qué será que siempre el sistema trata de ridiculizar a métodos, por ejemplo, alternativos, cuando la medicina se ha basado en la naturaleza, en las plantas naturales? Nuestro alimento ha sido nuestra mejor medicina y eso es algo que todo el mundo sabemos. Lo que pasa es que no lo queremos recordar o se nos ha olvidado, pero eso es algo que todo el mundo conoce. La mejor medicina siempre se ha basado en la naturaleza, en las plantas, y nuestro alimento es nuestra mejor medicina. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se cambian esas cosas? ¿Serán esos 185.000 millones de investigación que se necesitan para seguir investigando? Porque si se encuentra, ya no se sigue investigando. Aparte de lo que genera la industria. Aparte de lo que genera la industria detrás. Eso es en la investigación. Claro, eso es el comienzo. Ese es el comienzo. Imagínense lo que genera la industria farmacéutica, química y bueno, alimenticia y un montón de cosas que están generando inventos. Hoy en día están generando la carne por impresora 3D, así que imagínate. A ver, es que aquí hay un dilema. Porque, a ver, que hay gente
o personas o personajes que se quieran enriquecer por el sufrimiento de otros, vale, puede ser algún gen de la humanidad maligno que haya que estas cosas sean así. Pero que no se llegue... O sea, yo puedo enriquecerme ayudándote a ti. Tú tienes un problema y yo me enriquezco ayudándote a tu problema, pero yo tu problema te lo soluciono. Correcto. Pero ¿cómo pueden mantener la enfermedad viva durante tantos años y yo me voy enriqueciendo sin curar nada? O sea, solo por mantener. O sea, no es que estoy ayudando a curar a nadie, sino que estoy haciendo como que hago, pero realmente no lo hago y mantengo viva la enfermedad. O sea, si he descubierto, hablo en mi persona por no mencionar a nadie, pero si yo he descubierto cómo mantener viva una enfermedad, también podría retornarlo, ¿no? También podría acabar con ella, ¿no? Totalmente, y es lo que pasó en ese momento, que se podía acabar, por eso le habían puesto la máquina del final de las enfermedades, y realmente fue algo asombroso porque hasta esos 44 médicos que fueron convocados a la asamblea lo aplaudieron, lo reconocieron, y luego todo se derrumba mágicamente cuando se conoce que, bueno, iban a ser afectados muchos recursos económicos, ¿no? Sí, Entonces, así es. Bueno, impresionante. De hecho, a este hombre también el doctor Morris estuvo denunciándolo y persiguiéndolo 25 años. sí, constantemente. Cosa de que era algo que no podían dejar de hacer porque obviamente había cosas atrás que estaban afectando y este hombre lo único que quería era realmente el final de las enfermedades como lo había descubierto. Así es. Bueno, pues ya vemos al doctor Morris, que bueno, pues no es la primera vez que entra en acción para intervenir en algo que realmente ayuda a la calidad y estilo de vida de las personas y la salud, principalmente, obviamente. No es la primera vez, pero ¿quién hay detrás de este doctor? Porque realmente es este doctor porque él tenga, digamos, conflictos de intereses, siendo un doctor tiene un conflicto de intereses, o obedece la agenda o las órdenes de alguien que haya por detrás. Nos tendríamos que ir a seguir el dinero. Sigue el dinero y hallarás al culpable, ¿no? Sigue el dinero y hallarás al ladrón. La ruta del dinero. La ruta del dinero. La ruta del dinero, la ruta de la plata. La ruta de la plata, de la pasta, como dicen acá. Sí, porque por entonces estaba muy en auge los laboratorios de los Rockefeller, ¿no? 100%. Que estaban, claro, pues eran los medicamentos, la farmacia que se conocía era coger las plantas, volvemos a las plantas, y a través de las plantas creo una especie de medicamentos que los pongo en el mercado, que yo creo que ya todo el mundo estamos un poco cansados de los medicamentos químicos, donde desnaturalizan las plantas para tomarlo como medición de cura, que no cura nada, es más, te apalía, digamos, que te quita el dolor, te elimina el dolor, pero no te cura. Digamos que es como son medicinas paliativas, donde imaginemos que es una casa que está en llamas, sale ardiendo la casa, y entonces salta la alarma, esa alarma de que está la casa incendiada, está en llamas. Esa alarma sería para nosotros el dolor, esas manchas en la piel, esas eczemas, esos cánceres, eso sería, digamos, la alarma, porque nuestro cuerpo nos está avisando que algo está sucediendo. de algo que está sucediendo. Correcto. Nuestra casa está ardiendo. Entonces, nosotros nos tomamos una pastilla y lo que hace la pastilla es como cortar los cables de la alarma. O sea, la alarma ya no suena, esas eczemas o esas manchas en la piel o esos dolores se van por un tiempo, pero la casa sigue en llamas. O sea, ahí no se está tratando el origen, Correcto, digamos. correcto, sí. Bueno, ahí fue donde queremos llegar nosotros, el origen de todo esto. Y seguramente la gente que nos está viendo, que estamos hablando, ¿en qué sentido? ¿Tenemos información? ¿Hay información, José, de todo esto? ¿Hay imágenes? ¿Hay documentación? Podemos verlo, ¿no? En la documentación. Sí, lo hemos ido viendo. Adrián, el técnico, ha ido metiendo imágenes mientras que nosotros íbamos hablando, ha ido metiendo imágenes de todo esto, seguimiento. De hecho, en la descripción de
de este video podcast. Vamos a poner la información, el hilo de información de que nosotros no estamos hablando algo que nos parece, nosotros estamos basándonos en informaciones que ya existen, que están en la red, están al alcance de todos, y solamente nos tenemos que tomar la molestia de ir, investigar qué es lo que nosotros hemos hecho, estudiar, Correcto. rescatar y ver un poquito la información que está ahí disponible para todos. Por eso es que, bueno, uno a lo mejor se siente tan seguro de lo que está hablando, porque obviamente estamos investigando todo esto antes de salir a hablar, y también el asombro que a lo mejor están teniendo ustedes con toda esta información lo tuvimos nosotros al conocer todos estos datos. Es por eso que, bueno, estamos abrumados de tanta información y queremos transmitirle de la mejor manera y resumida un poquito todo esto que estamos desarrollando, que viene bárbaro para charlarlo acá con José y con Adrián. Así es. Así que, bueno, pues felicidades a Nikola Tesla, felicidades a Einstein, felicidades a Royal Raymond Rife por, digamos, traernos a nuestro conocimiento eso que dice, una frase que dice Nikola Tesla, que dice: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Cómo la vibración puede llegar a ser beneficiosa para nuestro cuerpo, porque nosotros somos energía. De hecho, que eso, bueno, sería ya a lo mejor en otro video podcast, también en la guerra civil se eliminaron todas las campanas, o sea, hubo una orden de eliminar todas las campanas de todos los pueblos, de todos los campanarios, porque decían que se habían quedado sin hierro. Esa fue, digamos, la versión oficial, pero retiraron todas las campanas. Y parece ser que había como alguna información oculta ahí detrás, porque las campanas también emitían una onda donde subían la vibración de las personas, subían los ánimos, las vibraciones, y se sanaban, ayudaban a que los cuerpos se sanaran a través de esa frecuencia y vibración para mantenerla alta. Entonces, parece ser que eliminaron todo eso que no interesaba mucho. No, aparentemente todo lo que sea sanación no interesa mucho. No. Porque elimina un mercado de mucha plata. Claro, exactamente. Volvemos al posible, que nosotros no sabemos, pero posible conflicto de intereses. Pero no lo sabemos, pero cada vez que tenemos un problema tenemos que ir a la farmacia a comprar un producto para poder curarnos. En vez de... No, para poder cortar los cables de la Para lámpara. poder cortar los cables, exactamente. Porque curarse no nos curamos. Nos acomodan algo y nos desacomodan todo el resto. Así que nos cortan un cablecito para que los otros se desenchufen. Pero bueno, así estamos. Así que bueno, pues nada más que bueno, espero que hayáis disfrutado de esta información, de este video podcast que hemos traído hoy. Por aquí tenemos a Adrián, que bueno, pues si nos quiere contar él su opinión de qué le ha parecido pues todo esto que hemos estado hoy aquí hablando. Bueno, pues me parece muy interesante la información que se ha dado en ese podcast. Hay muchísima información por internet, pueden ustedes buscar y valorar la información que hay con la que realmente tenemos. Hay demasiada información de doctores, de gente incluso como Einstein, como Nikola Tesla, que nos han dejado en el pasado información que os digo que tendríais que ir a buscar por internet, porque la verdad es que lo que hemos contado en este podcast parece un conflicto de intereses. Sí, digamos que tenemos un buen legado de información donde se puede contrastar, ¿verdad? Exactamente. Podemos hacer búsquedas por internet, hay que buscar muy bien, sobre todo si lo buscamos por Google, pero la información está, exactamente. Bueno, por Google recordad que hay que navegar un poquito porque está más abajo. Sí. No está en primera página, está por segunda, tercera página. Bueno, me parece increíble todo lo que hay detrás de por qué con todas las investigaciones que tenemos, con toda la información que podemos rescatar antigua, cómo todavía seguimos teniendo tantos problemas, aun yendo al médico. Entonces, esto nos da que pensar, toda esta información que podemos rescatar, nos da que pensar que al fin y al cabo es un conflicto de intereses. Sí. Correcto. Así es. Pues sí, yo también opino que algo puede pasar ahí. Algo puede pasar
Solamente tenemos que pensar, analizar y buscar nuestros propios caminos, porque ya sabemos que los caminos que nos están proponiendo, los que siempre están ahí al poder, al mando, quizás no sean caminos que nos llevan a un buen puerto a nosotros. Correcto. Por eso es que tratamos que en estos pocos minutos, o muchos minutos, no sé cuántos han sido, porque la verdad que se son menos, puedan tener un poco de información, y que también los llamo a que pongan comentarios y que también investiguen ustedes por su cuenta. Bueno, pues sin nada más, hasta el próximo videoprograma y chao, chao.